Hola, soy Víctor Gutiérrez, director del Instituto del Bien Ser. Me parece muy pertinente en este tiempo conversar alrededor de las emociones y en particular quiero comenzar esta conversación de varias conversaciones que quiero proponerte que sostengamos a través de este canal y este medio es sobre el miedo. El miedo El miedo es algo que quisiéramos de manera cultural mitigar, erradicar, no tener, experimentar. De hecho, alrededor del miedo tenemos una enorme cantidad de eh, ideas equivocadas. Deberíamos de erradicarlo, pero a la vez tampoco lo erradicamos, como que tiene su pequeño saborcito. Hasta hay personas que les gusta ir al cine a ver películas que les producen esta pérdida de la seguridad, ¿no? Propiamente el miedo tiene un origen por la pérdida de la seguridad, la confianza y el territorio conocido. Pero el miedo es natural en todas las etapas de la vida. Gracias a que los seres humanos hemos experimentado miedo, es que hemos logrado estar en este momento aquí, hemos logrado subsistir. Gracias al miedo es que adoptamos ciertas medidas de precaución, pues porque no queremos que nos suceda nada malo, ¿no? O sea, el miedo al final es un gran aliado para la vida. No queremos erradicarlo, queremos abrazarlo, queremos entender que el mensaje, queremos poder latir el pulso de su regalo. Y quisiera como generar como un análisis, un desdoblamiento del miedo y decirte que el miedo propiamente tiene dos activadores, dos puntos de activación. El primer punto de activación es a través de las experiencias que vienen de lo que es conocido para ti, todo lo que ha sido a través de tu experiencia, ¿no? Y del otro lado, antagónicamente, pues el miedo también viene de todo lo que es desconocido para ti. Comencemos a través de lo que es conocido para ti. A la vez este rubro del miedo desde la base de la experiencia de lo conocido tiene a la vez dos ramificaciones. La primera ramificación es eso conocido que se basa en tu experiencia. Por ejemplo, montar en moto y a lo mejor tenerle precaución o miedo porque alguna vez te caíste. Andar en una calle muy oscura en un cierto barrio y que hayas tenido la mala fortuna de que hayas sufrido un atraco. Entonces, bueno, ese miedo ahora está basado en tu experiencia. Es parte del miedo conocido. Pero también dentro de lo conocido es un miedo que no está basado en tu experiencia, sino en la experiencia de otro y quizás en la de otro y otro que se transmiten a través de la cultura, las historias y las leyendas. Pues cuando te han contado una leyenda, por ejemplo, que en esa casa espantan y entras con cierto temor y ya sabes a qué le estás teniendo miedo. Le tienes miedo a que se aparezca esa persona, ese fantasma, ese ser. Pero en realidad nunca se te ha aparecido, pero le tienes miedo. Esa es la otra categoría, es un miedo basado en la experiencia que otro tiene. Es un poquito también como pensar que enamorarse de alguien es malo, porque te contaron que se siente horrible cuando te dejan y nunca te has enamorado. Y más bien cuando te empiezas a enamorar mejor corres, no vaya a ser que vayas a sentir feo. Son temores conocidos, uno basado en tu propia experiencia, otro basado en la experiencia del otro. Con este simplemente escenario, ¿qué porcentaje de miedos reales tú pudieras validar a través de tu experiencia y cuántos en realidad no te ha pasado nada? ¿Cuántos miedos tenemos a los insectos y nunca nos ha sucedido nada? Solo porque nos contaron que eran desagradables y conforme fuimos creciendo aprendimos que eso era feo. Pero de pequeños, pues la verdad es que hasta que no adquirimos el juicio moral, pues no tenemos rechazo, tenemos curiosidad. Muy bien.
Veamos entonces ahora el miedo hacia lo desconocido. El miedo hacia lo desconocido tiene entonces dos categorías. Lo desconocido que es visible a ti, es decir, que puedas ver a una persona o no sé, un perro y experimenta cierto nivel de inseguridad que produce miedo, lo estás viendo, ahí está, no sabes qué pueda suceder y eso te genera miedo porque estás perdiendo la seguridad. Ahí está. Y otro tipo de miedo a lo desconocido es lo que no podemos ver. Aquí entran la categoría de los virus, la categoría de las bacterias, la categoría de todo lo que pudiéramos imaginar. Esto no quiere reducir para nada las precauciones que necesitamos tomar en este momento. Pero sí quiere también reconocer que el miedo tiene un origen y que en este caso es un origen en base a lo desconocido y no visible para mí. ¿Qué produce entonces al final cualquiera de estos 4 activadores? Lo desconocido, visible o invisible, o lo conocido en base a mi experiencia o la experiencia de otro, que al final producen miedo. ¿Cuál es el efecto del miedo? El efecto del miedo a nivel físico es una baja en tu sistema inmunológico. A nivel mental, es una inhibición de tu voluntad de discernimiento y de análisis. Y entonces lo que sucede es, a nivel físico se disminuye y se compromete el sistema inmunológico porque hay estrés. Al haber estrés, el cortisol empieza a oxidar a través de los radicales libres de oxígeno que se generan. Y por otro lado, el sistema inmunológico se compromete y disminuye su capacidad de respuesta ante una posible agresión real. Por lo tanto, cuando interactuamos con enemigos invisibles y que desconocemos, entonces estamos enfrente de una batalla que no podemos librar. Y si tengo miedo, pues todavía mucho más vulnerable. Por lo tanto, es importante esta conversación porque al final de esta conversación te quiero proponer algunas estrategias para que pudieras mitigar el miedo y construir el aprendizaje que te genere nuevamente fortaleza y seguridad. Mientras sigamos avanzando en esta exploración, a nivel mental, cuando la gente tiene miedo, lo que hace es agruparse, porque es un mecanismo biológico. Lo vemos en todos los mamíferos. Los mamíferos se agrupan. Los peces en cardumen, los mamíferos en manadas, las aves en parvadas. Bueno, ellos no son mamíferos, pero en fin, lo que vemos es que los animales y los seres vivos en general, para subsistir, se agrupan. Y esta agrupación garantiza la supervivencia del grupo y de la especie. Cuando tenemos miedo, este miedo entonces desencadena en 2 posibles emociones fundamentales que yo le llamo más que emociones, sentimientos. Porque hay una carguita de mentira, es un sentimiento. Es decir, es algo que tiende más a describir la cultura que la estructura del sistema límbico o el sistema emocional. Este miedo desencadena entonces en 2 diferentes sentimientos dentro de muchos. Uno de ellos es el pánico y todos sus derivados, y ahí es donde perdemos conciencia. Y cuando nosotros perdemos conciencia, lo que nos ocurre es que generamos reacciones en cadena, reacciones en masa. Si alguien grita, el otro grita y se genera una reacción en cadena. Es decir, no hay conciencia, hay simplemente una reacción que se suscita. Se marca entonces una tendencia. Si se levantan y corren, no sabes para qué, pero te levantas y corres porque el mecanismo biológico es sobrevivir y sobrevives si te agrupas. Aunque todos vayan a un precipicio, no importa, tú vas junto. Y al final, este mecanismo no genera de manera deliberada un aprendizaje, por lo tanto, tiende a repetirse con el lapso de las sociedades, el tiempo y la historia. Eso es lo que deriva de un miedo sin conciencia. Entonces, un miedo sin conciencia deriva en pánico y el pánico masifica la reacción en cadena.
¿Qué pasa entonces cuando el miedo se traslada hacia un escenario de la conciencia? Cuando se traslada a un escenario de la conciencia, lo que produce es precaución. Es decir, no te relaja, te pone alerta, incrementa tu sentido de alertidad, tu sentido de protección, pero este sentido de alertidad que se basa en la conciencia pone primero la alerta, te pone un espacio de alertidad para poder distinguir la intensidad, la realidad y las posibles acciones que pudieras tener. Por lo tanto, esto nos lleva a la alertidad basada en la conciencia, nos lleva al discernimiento para elegir y mirar alternativas de acción y rutas de acción y finalmente elegir una acción. ¿En qué termina este proceder? En un aprendizaje. Porque cuando se basa en conciencia, el proceso no es reactivo, es proactivo, está basado en la alertidad para el cuidado de uno y entonces acaba desencadenando la elección dentro de varias posibles acciones, una que sea la más pertinente en base a lo que está sucediendo y genera seguridad y confianza porque tomaste la acción mejor, la mejor disponible, y eso al final te lleva a un aprendizaje para notar y saber qué hacer en caso de que volviera a suceder eso. Para quienes hemos transitado por temblores o terremotos, como sucede aquí en este país, en México, si el terremoto generó pánico y pérdida de conciencia y la masificación de la reacción en cadena y en función de la tendencia, entonces cada que ocurra un movimiento telúrico, saldrás corriendo. Al menos que empieces a desarrollar el cultivo de la conciencia y la atención. Para quienes el proceso nos ha generado atención deliberada, cuando existen estos movimientos, lo que ocurre es un momento de alertidad para distinguir el riesgo posible. Eso nos permite entonces mirar las alternativas posibles de acción y decidimos la acción que es más conveniente en función de lo que está sucediendo, afuera o adentro. Y eso, cuando lo hacemos una vez, nos genera entonces una ruta de aprendizaje que nos permite discernir y decidir. Por lo tanto, el miedo es un gran aliado porque nos permite ser más templados en momentos de pánico o en momentos de crisis. Entonces el miedo es una gran oportunidad. El miedo es una plataforma de aprendizaje maravillosa. El miedo nos va a acompañar todo el tiempo y particularmente vamos a escuchar su voz mucho más pronunciada toda vez que un nuevo comienzo esté tocando a la puerta, toda vez que estemos por romper una estructura de seguridad y nos esté anunciando el que estamos listos para una nueva experiencia. El miedo es un gran aviso de que estamos listos para caminar a través de ese sendero. Si fuera que no estuviéramos listos, el miedo lo único que hace es recordarnos que necesitamos prepararnos para la siguiente ocasión, pero que el miedo nos seguirá acompañando cariñosamente, amorosamente, para poder producir en nosotros el cultivo y el desarrollo de la más grande de nuestras fortalezas, que aún todavía yace, dormida, pero pulsante en el corazón de nosotros. Pulsante para florecer en nuestra conciencia, para poder contribuir a esta sociedad y a este mundo, para poder ayudar a que tomemos los aprendizajes y podamos trascender el miedo que nos vuelve un individuo en medio de una masa y nos pueda ayudar a notar que somos un individuo que puede contribuir a que una sociedad se agrupe y se cuide a sí misma tal como lo hacen en las manadas, en el cardumen, en las parvadas, que se agrupan para cuidarse, no para panicarse. Y eso es algo que nos está faltando. Quizás para allá vamos. Quizás con todo esto que estamos viviendo, el punto de encuentro en el cual
nos va a llevar a darle la vuelta a la historia. Estábamos en paz y le empezamos a dar la vuelta, información, desinformación, desinformación. Llegamos al extremo del pánico. ¿Qué hacemos? Algunos se detuvieron ahí. Pero hoy la humanidad está avanzando y está retornando y está empezando a descubrir los aprendizajes que hay ahí. Está empezando a notar que la naturaleza está empezando a encontrar equilibrio, que nosotros necesitamos equilibrio y está retornando al mismo punto de la paz, pero enriquecida por el aprendizaje, porque hemos recorrido el sendero completo y entonces le hemos dado una vuelta completa y el que nos animó a caminar fue la gentileza del miedo. Así que no te quedes en el terror, que no nos sirve para nada. Ponte atento a buscar los aprendizajes, porque todos los aprendizajes están en la naturaleza. Todo lo que necesitamos encontrar como certera respuesta a las inquietudes tiene que ver con lo que observamos. Observa la agrupación y piensa, ¿con quién me puedo agrupar? ¿Quiénes son el grupo con el cual puedo contenerme y yo contener? ¿Cómo podemos hacer y aprender a cuidar de nosotros? ¿Y cómo podemos ayudar a que los demás se cuiden a sí mismos? ¿Qué tendríamos que dejar de hacer? ¿Qué tendríamos que empezar a hacer? Y entonces te quiero proponer una serie de preguntas que creo que pueden ser preguntas guía útiles para esto antes de sugerirte un ejercicio de respiración. La primera pregunta que te quiero proponer que te hagas es, cuando experimentes miedo, ¿es real que estoy en riesgo? Y permítete, entendiendo la circunstancia, pues si hay un incendio, no vas a preguntarte en medio del incendio, ¿es real este riesgo? Primero salte de ahí y después te haces la pregunta. Entiéndase la pertinencia de la pregunta. ¿Es real este riesgo? Si estás terminando con una pareja o tienes miedo de terminar con una pareja y dices, es que sin ti no puedo vivir. ¿Es real que sin ti no puedo vivir? Me da miedo perderte, pero ¿es real que al final te voy a perder o me voy a perder? ¿Es real que es el gran desastre de la vida? Esa es la primera pregunta. La segunda es, si tú dijeras que sí es real, ¿qué evidencias tienes que pudieran ratificar que es real tu miedo? Es decir, si acabas diciendo, sí es real, perderlo hace que se agote mi existencia. ¿Cómo sabes? ¿Cuál es la evidencia de que se va a agotar? ¿Cuál es la evidencia factible, objetiva? Vas a encontrar que no la hay. Vas a encontrar que tienes un gran aferramiento, un gran gusto, pero no es una gran evidencia de que forzosamente lo que te gusta te conviene. La tercera pregunta es, que a la vez incluye dos preguntas, es ¿qué debo de hacer o qué debo de dejar de hacer para cuidar de mí? Si miramos bien y analizamos lo que nos está sucediendo, ¿qué debo de dejar de hacer? Bueno, deberíamos de dejar de pensar que no nos va a suceder. Deberíamos de dejar de ser poco cuidadosos en la higiene de nuestras manos, de nuestro aseo personal. Deberíamos de dejar de estar acudiendo en donde hay grandes masificaciones, porque podemos contagiarnos, eso es evidente. ¿Qué deberíamos de hacer? Atender los cuidados y precauciones que nos merecen y nos pueden brindar paz, tranquilidad y confianza. Si todo lo que haces como mecanismo de seguridad y protección lo haces con miedo, no te va a servir, porque va a bajar tu sistema inmunológico. Lo tienes que hacer con un pensamiento en tu cabeza, y el pensamiento es: con esto me siento en paz, con esto estoy seguro y a salvo, con esto también estoy poniendo a salvo a los que amo. ¿Es claro esto? No solamente es lavarse, es impregnarlo de una intención y una declaración que es: con esto me estoy poniendo a salvo y con esto estoy poniendo a salvo a los demás. La siguiente pregunta es muy importante.
con esto, ¿qué nuevas fortalezas estoy descubriendo en mí? Estoy descubriendo que soy capaz de moverme, estoy descubriendo que soy capaz de pausarme, estoy descubriendo que soy capaz de observar alternativas, estoy descubriendo que soy capaz de influir en el bienestar de otros, en el bien ser mío y de los demás. Estoy descubriendo que puedo convertirme en un líder que influya positivamente en los demás. Y la última, ¿qué puedo hacer para desarrollar esta fortaleza que acabo de descubrir? Porque detrás de este miedo siempre hay un regalo, y ese regalo es una fortaleza para ti. Ahora, ¿cómo interactuar enfrente del miedo? Enfrente del miedo, lo que te invito es a seguir estos siguientes pasos. Cuando experimentes miedo, primero, identifica que tienes miedo. Hazte la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? Y permítete reconocer el miedo. No huyas de él porque se va a fortalecer. Reconoce el miedo. Segundo, ubica en qué parte de tu cuerpo se expresa este miedo. En tu estómago, en tu pecho, en tus hombros, en tu cara, ¿en dónde se encuentra este miedo? Una vez que lo localices, inhala profundo y mentalmente di, yo inhalo y acepto el miedo. Cuarto paso, exhala. Mentalmente di, y ahora lo libero. Y este paso 3 y 4 lo repites por lo menos de 3 a 5 veces y descansas. Inhalo, acepto el miedo. Exhalo, libero el miedo. Inhalo, acepto el miedo. Exhalo, libero el miedo. Date chance de aceptar lo que ya tienes. No es una forma de meterlo porque en realidad ya está ahí. Solo es una forma de aceptarlo. Y solo puedes liberar lo que tomas. Si no lo tomas, no lo sueltas. Es importante poderlo tomar. Si te es útil, comparte este video. Si quieres seguir en la secuencia, hay una campanita en el extremo inferior derecho del video. Dale suscribirse para que te enteres de los siguientes videos que estaré subiendo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Y te deseo mucha paz en este proceso.